Hola a todos, espero que se encuentren con bien. Mi nombre es y soy parte del capítulo estudiantil de la ASC, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y me complace darles la conferencia Ciudades Sostenibles, Mirar al Pasado, Intuir, la cual estamos realizando en el marco del ciclo de conferencias de ASC Latinoamérica, edición Ciudades Sostenibles. Antes que nada, les informamos que se entregará un certificado avalado por la sección Colombia y la región ISC, el mismo que será entregado a las personas que asistan de 10 conferencias. En el transcurso de esta asistencia será tomada con base en la encuesta de satisfacción que será entregada al final de cada ponencia. El día de hoy contamos con la participación del maestro en ingeniería Takashi Sepúlveda Hirose, quien es ingeniero de maestría en ingeniería ambiental. Actualmente imparte licenciatura, especialización y maestría relacionados con ingeniería ambiental, sostenibilidad, medio ambiente y percepción remota, SIG, además de cursos en el país y en el extranjero. Es coautor y 14 artículos y conductor del programa de radio de ingeniería llamado Ingeniería en Marcha desde el año 15. Es co-creador y corresponsable del programa de Campo y Evaluación Integral de Infraestructura Sustentable de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y miembro fundador de la red CONACYT, Gestión de la Calidad y Disponibilidad. También pertenece a dos redes ECOS de la Ciudad de México. La bienvenida. Adelante, ingeniero. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues antes de empezar, estoy viendo que se siguen conectando estudiantes. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Antes de empezar, quiero agradecer al capítulo estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y al cúmulo de capítulos estudiantiles de ASC por invitarme, por darme la oportunidad de conversar con ustedes en este marco de pláticas que es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque la sostenibilidad en nuestros núcleos urbanos eh, es una necesidad, es decir, no es cuestión de vocación, no es cuestión de gusto, es una necesidad y si la ingeniería no empieza a tomarlo como tal, seguramente se nos va a acabar mucho más rápido el tiempo antes de poder hacer algo al respecto, ¿no? Este tema que les vengo a platicar el día de hoy, eh, trato de enseñar o trato de explicar una perspectiva que tal vez han escuchado, pero no hemos reflexionado o no la hemos apropiado desde el punto de vista de ingeniería. Y creo que es urgente hacerlo, ¿no? Cuando me contactaron para platicarles y me dijeron que pues enmarcara, ¿no?, una plática, pues es un tema que había querido platicar, que lo platico más o menos en clase, pero obviamente con una audiencia mucho menor, ¿no? Y además ahorita pues sé que están conectados de otros países latinoamericanos y eso me interesa mucho porque conocer su opinión, conocer su realidad, hacernos de saberes, ¿no?, a lo largo del, del continente de Latinoamérica, que tiene muchas similitudes, pero también algunas diferencias, pues va a enriquecer esta plática. Así que, bueno, no sé cómo esté planeada la dinámica, no sé si todos tienen posibilidad de abrir el micrófono o si escriban en el chat y me pasen las preguntas, pero si tienen cualquier pregunta a lo largo de la presentación, con toda confianza, háganla y yo con gusto trataré de atenderla. Y voy a empezar a compartirles mi pantalla. Déjenme, permítanme un momento. Se me hace que les voy a compartir toda la pantalla y voy a poner, solo indíquenme si están viendo ya la presentación, por favor. Sí, sí se ve. Ok, como estoy a pantalla completa, si hay algo en el chat o algo, avísenme con toda confianza, porque ya ven que luego es una bronca salirse de la pantalla. Eh,
Este tema, mirar al pasado, intuir el futuro, a lo mejor no está muy claro en el título, ¿no? Que creo que a veces eso es bueno, que el título no te diga exactamente o con toda la claridad, simplemente te dé una idea, te permite imaginar, ¿no? Y quiero empezar a hablar de nuestra responsabilidad, que tal vez es lo más importante como ingenieros civiles o ingenierías relacionadas, ¿no? Con la industria de la construcción y la infraestructura, ¿no? Nuestra huella en el planeta en proyectos de infraestructura es enorme. Ustedes saben que, por ejemplo, la industria del concreto es una de las principales responsables del calentamiento global, es decir, de vertir a la atmósfera eh, grandes cantidades de gases de efecto invernadero, ¿no? Medidos como CO2 equivalente, pero además de una gran cantidad de utilización de materias, de recursos naturales, ¿no? Aquí hay tres datos muy puntuales. Uno de ellos es la cantidad de material que utilizamos de materia prima, ¿no? Aquí hay una cuenta muy rápida. Por cada metro cuadrado de vivienda que se construye, se utilizan 2 toneladas de materias primas, ¿no? Por cada metro, o sea, por cada metro cuadrado de superficie construida. La cantidad de energía también es enorme, no solo en cuestión de materia, sino de energía, ¿no? La energía que se utiliza para fabricar materiales de construcción es más o menos la tercera parte que va a utilizar esa familia, ¿no? En 50 años, ¿no? Para la casa que se construyó, para la vivienda que van a habitar. Es una cosa impresionante. Tenemos que pensar también entonces en eficientar los recursos energéticos o empezar a pensar en otro tipo de materiales, ¿no? La infraestructura carretera que también nos permite la conectividad, nos permite desplazarnos de un lado a otro, acceder a centros de salud, eh, poder hacernos de mercancía que necesitamos todos los días, también tiene impactos ambientales enormes. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México identifica en su catálogo más de 20 impactos ambientales asociados comunes, ¿no? A todas las carreteras y más de 150 medidas de mitigación que no siempre se siguen, pero eso implica entonces esta gran cantidad de impactos ambientales, esta frontera que traza nuestra infraestructura, lo que nosotros construimos con el medio ambiente. Y esto es muy sencillo. La ingeniería tradicional siempre se ha visto como una modificadora del ambiente, una dominadora de la naturaleza, ¿no? Así se enseñaba antes la ingeniería. Afortunadamente ustedes son una generación en la que ya no se les enseña necesariamente así, aunque muchos de nuestros profesores, de nuestros empleadores, siguen pensando con ese chip, con esa idea en la cabeza, que el ingeniero viene con sus botas, su casco y su camioneta, ¿no? A abrir brecha y a modificar el entorno y a hacerse de los recursos y aventar concreto y cosas así, ¿no? Entonces, esta concepción del ingeniero que destruye, esta concepción del ingeniero que no se fija en el que tiene enfrente, ¿no? Tanto los seres humanos que se van a ver afectados por estas obras de infraestructura como el ambiente en general, eso ya terminó, afortunadamente, hace bastante tiempo. Y eso es lo que tenemos que empezar a enseñarle a la gente que nos emplea, también a la gente que nos enseña, porque un profesor aprende del alumnado todos los días. Y eso es lo que tenemos que empezar a enseñarle, que esto tiene que cambiar. Hay un punto en este mundo, hemos llegado a un punto en el que ya no hay retorno. Ustedes han visto esta gráfica muchísimas veces, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero que se miden como toneladas, ¿no? De CO2 o gigatoneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera al año, de CO2 equivalente, ¿no? Porque cada gas de efecto invernadero tiene un potencial de cambio climático que se equipara con el CO2 porque es el gas más abundante, simplemente por eso. El más común, digámoslo así. No es el más potente, es el más común. Aquí lo ven, ¿no? Esta gráfica la saqué, ya no ocupo ahí porque traté de ponerla lo más grande posible, pero la saqué del panel de expertos internacional.
acerca del cambio climático, el IPCC, se ve cómo han crecido, ¿no?, las emisiones de manera alarmante, a pesar de que desde 1986-87 se hablaba de esto, se hablaba de sostenibilidad o sustentabilidad, según el país en donde lo hablemos, y a pesar de que ya se sabía hace tanto tiempo, ¿no?, hace más de 40 años, o 40 años más o menos, porque desde los 70 se empezó a vislumbrar, pero desde el 86 ya se llevó a la mesa, ¿no?, en Naciones Unidas. A pesar de que hay tanto tiempo, se sigue aumentando. Y esto, y este es el objetivo de mi plática. Nuestras zonas en donde se puede producir alimento, por ejemplo, el mar, que es que debería de ser el principal proveedor si supiéramos aprovechar ese recurso, porque no lo hacemos de manera adecuada. Cada vez es más crítico, ¿no?, utilizarlo, porque las temperaturas van cambiando, las corrientes climáticas también, las corrientes oceánicas, perdón, y eso implica que el equilibrio ecosistémico se ha visto afectado. Las temperaturas han aumentado de manera alarmante en todas las regiones del mundo. El hielo marino está disminuyendo, como ustedes lo pueden ver ahí en la gráfica, ¿no? Estos promedios globales son muy, muy indicativos de lo que está ocurriendo. Y hay alguna parte, ¿no?, relacionada con la naturaleza misma, o sea, con los cambios climáticos globales que existen de manera, digamos, natural, pero una parte interviene también, la parte antrópica, o sea, interviene el hombre, interviene el ser humano más bien, todos los días, ¿no? Vamos aportando poco a poco. Uno de los objetivos en los que nos tenemos que centrar precisamente es en las ciudades. Ahora, ¿qué es una ciudad? Una ciudad es un conjunto, ¿no?, de personas que tiene atribuciones únicas que le denotan, ¿no?, este calificativo. Pero también se le conoce a las ciudades como urbanizaciones contiguas que van creciendo. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no?, que tiene que la mancha urbana, la zona metropolitana, se ha extendido, ¿no? Y no solo nos referimos a la Ciudad de México como la capital de México, sino como otras urbes que se han pegado porque han crecido, ¿no?, de manera importantísima. También, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, ¿no?, que ha crecido igual, ¿no? Se ha hecho una mancha urbana gigante, y otras. Estas ciudades, en un principio no se concebían desde el punto de vista de sostenibilidad. Y ahora estamos tratando de corregir esto y las nuevas ciudades verlas desde ese punto de vista. Y ese es el gran reto, cómo hacerle. ¿Y por qué es un gran reto? Han escuchado mucho esto, pero a lo mejor no lo hemos enfocado adecuadamente. Les voy a decir por qué. Porque el concepto de sostenibilidad, como fue concebido, no es del todo correcto y no se adapta a nuestros países, a Latinoamérica, a lo que nosotros requerimos. El desarrollo sostenible, este esquema que te estoy presentando aquí, es el esquema original, el esquema que fue planteado en el informe Brundtland que tú conoces, que yo conozco, y está muy relacionado, muy, muy relacionado con el equilibrio entre estas tres esferas: sociedad, medio ambiente y economía. Este equilibrio de las tres simultáneas nos da la sostenibilidad o la sustentabilidad con esta perspectiva ya tal vez obsoleta, pero sobre todo no adaptable al entorno latinoamericano. La sostenibilidad, definida así como un estado o proceso que puede ser mantenido indefinidamente, tiene un punto débil, ¿no? Ese punto débil, si tú lees el informe, el informe te lo dice, aquí te lo estoy resumiendo, ¿no? Tiene ejes rectores, ¿no? Uno es el crecimiento económico. Otro, utilizar tecnologías que sean, desde el punto de vista ecológico, adecuadas. Y la otra es que gestiones de manera adecuada los recursos naturales. Pero estos ejes rectores, sin decirlo necesariamente el informe, los pone más o menos en ese orden. Es decir, se basa en una teoría, digamos, capitalista o liberalista, si la quieres llamar así, en el que el crecimiento
o el desarrollo de un país está condicionado a eso, a que un país esté creciendo, sus indicadores vayan aumentando con el paso del tiempo. Esto implica entonces, uno, que, déjenme buscar el apuntador, aquí está. Implica, uno, que el desarrollo sostenible está ligado entonces a las grandes potencias, a los países, digamos, que tienen liderazgo económico en el sistema actual, ¿no? También está ligado a las instituciones de desarrollo, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, en fin, ¿no? Todas estas instituciones internacionales, gobiernos que tienen mucho poder y grandes corporaciones, por ejemplo, transnacionales. Esa óptica de la primera concepción de sostenibilidad implica entonces que responsabilizan a los países en desarrollo, los responsabilizan del deterioro ambiental, de la degradación del mundo. ¿Sí me explico? Le echan la culpa de alguna forma a los países que estamos en vías de desarrollo, los países que están realmente en pobreza extrema, ¿no? Los que califica la ONU como países pobres, ¿no? Que son 42, si mal no recuerdo, 33 de ellos están en el continente africano, y también los países en vías de desarrollo, como puede ser muchos de los países latinoamericanos, la gran mayoría, o si no es que todos. ¿Ok? Esa visión reduccionista ha dañado mucho, digamos, el acoplamiento de la vida cotidiana en nuestras comunidades con el desarrollo sostenible, porque entonces pone como responsables a las grandes potencias, responsables de liderazgo, ¿no? Del desarrollo sostenible, y como responsables de la degradación a los países que están en desarrollo. Y eso es falso. Y se ha comprobado desde el 86 al día de hoy que eso es falso. Los principales responsables del cambio climático son las grandes potencias, son los países que emiten mucho más gases de efecto invernadero, que tienen una huella de carbono mucho más alta, que tienen una huella hídrica mucho más alta, que la industria de la construcción consume mucho más recursos energéticos, consume mucho más recursos económicos, tiene huellas ecológicas mucho más grandes. ¿Ok? Hay enfoques actuales que tratan de incorporar esto que les estoy diciendo, pero a la realidad latinoamericana. Modos de vida sustentable, modelo comunitario de desarrollo sostenible, y el que integra un poco más lo que les estoy hablando en esta ponencia son este planteamiento del buen vivir, que ya incorpora a los pueblos originarios un poco sin hacerse de su visión, simplemente la considera. ¿Ok? Ahora, estos son muy interesantes, se adaptan muchísimo mejor a la realidad latinoamericana. ¿Ok? Es mucho más interesante ver la sostenibilidad desde ese punto de vista, pero todavía no es del todo acoplado a lo que requerimos para hacer una ciudad sostenible. ¿Qué quiere decir que la ciudad sea sostenible? No únicamente que utilice tecnologías verdes, no únicamente que tenga certificaciones, ¿no? Como la LEED o las certificaciones europeas o cosas así. No, no, no. El concepto de el buen vivir, ¿no? Y el concepto de medio ambiente como desde el punto de vista de que el ser humano pertenece a él, ese es el que necesitamos. Y por eso planteo el título de esta exposición, Mirar al pasado, intuir el futuro. Esta es la segunda parte de esta exposición, ¿ok? ¿Qué quiere decir mirar al pasado? Nosotros, nuestros pueblos latinoamericanos, tienen una riqueza, la mayoría, impresionante, eh, originaria. Los pueblos que estuvieron aquí, colonizaron el continente desde un principio, le han aportado a la humanidad una cantidad de conocimientos muy amplia,
pero además lo han heredado de una manera mucho más arraigada en nuestro pueblo, porque nuestros pueblos son pueblos que fueron producto de la mezcla de estas culturas, ¿ok? Tienen muchísimos aportes, tienen aportes científicos, tienen aportes en la medicina, en la ingeniería, en la arquitectura, en la cultura, en la educación, en la conservación de la biodiversidad. Y todo está relacionado con la cosmovisión que ellos tenían, aunque esté olvidada de cierta forma, ¿no? La cosmovisión de los pueblos. Este legado es el que tenemos que retomar e incorporar a lo que hacemos todos los días. Muchas de las medicinas, es más, prácticamente toda la medicina que tú conoces, ¿no? Por más avanzada que sea, por más cara que sea, proviene de la naturaleza, proviene de una planta, de una sustancia activa, la gran mayoría. Y ellos, el conjunto de saberes de los pueblos originarios, han contribuido en enorme cantidad a lo que se utiliza el día de hoy. En cuestión de ingeniería y arquitectura, por ejemplo, nosotros no conoceríamos, por ejemplo, los diques con corazón de arcilla si no hubiera sido por ese legado de conocimiento prehispánico. En la cultura ni se diga, también la forma de enseñar tiene mucho que ver, cómo enseñamos en Latinoamérica tiene mucho que ver con cómo se enseñaba antes, ¿no? Y tal vez su mayor legado al día de hoy, y es en donde sí necesitamos ayuda, es cómo conservar la biodiversidad, y sobre todo porque ellos lo entienden de una forma muy distinta a como nosotros lo entendemos, ¿ok? Muy distinta. Nosotros entendemos el desarrollo desde un punto de vista político-económico. Todo se reduce a esto. Tú fíjate, todos los informes de un gobierno se refieren a eso, ¿no? Cómo ha aumentado el Producto Interno Bruto, cómo han aumentado, cómo han utilizado el presupuesto anual para crecer la capacidad productiva de un país, ¿no? Cómo ha aumentado el bienestar medido solo desde el punto de vista monetario, ¿verdad? Se preocupan porque la población se mantenga económicamente activa y este sector de la población es el que atiende en realidad el Estado. Y los otros sectores los ve como una carga, ¿no? Como como un gasto anual, ¿no? Que tiene que hacer. Esta visión político-económica actual difiere mucho de la visión de los pueblos originarios. El desarrollo visto desde la definición del pueblo originario es muy distinto al desarrollo como nosotros lo conocemos. Y el bienestar también, ¿no? Si uno habla de bienestar, incluso aunque no sea material, nuestras técnicas actuales lo miden desde el punto de vista, ¿no? Material. Y el desarrollo desde la visión indígena es muy distinto. Primero, aquí hay puntos que traté de resumirles. Fíjense que esta plática podría no tener mucho que ver con ingeniería, pero es lo que les quiero transmitir. Es decir, a pesar de que somos ingenieros, si no vemos esto, si no lo tenemos presente, si no lo sentimos, ¿no? No vamos a poder tener proyectos exitosos. La mayoría de los fracasos de los proyectos, sobre todo de los grandes proyectos en nuestros países, ustedes revísenlo, ha sido porque no ha habido un acercamiento a la parte humana real, ¿ok? Fíjense, el desarrollo tiene que ser con identidad. Tenemos que poner nuestra identidad en él. Tiene que ser desde la comunidad hacia otros estratos del sistema. No debe de ser, eso quiere decir que no deben de ser impuestos los proyectos. El desarrollo no puede ser visto de arriba hacia abajo. Tiene que ser, las necesidades tienen que surgir de las comunidades, ¿no? Y acuérdense que una ciudad, pues no importa desde dónde veas la definición, hay definiciones que dicen con que tenga las características de un sistema ordenado, ¿no? Que tenga su sistema de gobierno, que tenga su sistema de administración, que tenga su sistema religioso, ya se puede llamar ciudad. Otras definiciones dicen que a partir de los 10,000 habitantes, otras definiciones dicen que a partir de los 20,000, eso da igual,
no importa. Pero estas comunidades, ¿no? Medianas, grandes, da igual. Si las necesidades no surgen, ¿no? Desde el día a día, desde la propia comunidad de carne y hueso, si esas ideas de proyecto no surgen así, no van a funcionar los proyectos, no van a ser aceptados por esta comunidad, ¿ok? El Estado tiene que incorporar la identidad plurinacional. Eso quiere decir que cada uno eh, de, 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 de los pueblos debe de estar incorporado en el Estado, ¿no? Y esto es lo más interesante. La naturaleza, desde el punto de vista de visión indígena, no es lo que hay que conquistar, no es lo que hay que modificar. La naturaleza es un todo, nos incluye a nosotros, también incluye nuestras creencias, ¿no? También incluye todo lo relacionado con lo material y también incluye la parte biótica, la parte abiótica. Con esto eliminaríamos, ¿no? El concepto actual del sistema económico actual, que procura un desarrollo sostenido, y lo voy a rayar, y nunca se preocupa por un desarrollo sostenible. ¿Sí se dan cuenta de la gran diferencia de estas dos términos? Vean todas las gráficas, solo nos preocupamos porque crezca nuestra capacidad técnica, porque crezca nuestro Producto Interno Bruto, porque crezca el acceso a diferentes servicios. Pero ¿cuál es el problema? Que la mayoría de esas gráficas, algunas son buenas que crezcan, pero la mayoría implica el crecimiento también en el consumo de recursos, ¿ok? El consumo de recursos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los recursos están en donde se encuentran las comunidades originarias. El 22% de la superficie terrestre hay comunidades originarias. Pero en ese solo 22% de territorio epicontinental, el 80% de la biodiversidad del planeta, de los recursos minerales también, están ahí. Todos nuestros recursos terrestres, prácticamente, si se fijan, se encuentran bajo, entre y sobre los territorios indígenas. ¿Ok? Gracias a esta, y claro, no es una coincidencia, obviamente las comunidades originarias se asentaron en donde estaban los recursos, y es por eso que encontramos este porcentaje que llama muchísimo la atención. Y gracias a que se asentaron en ese lugar y a la cosmovisión, es decir, este sistema de creencias, de forma de vida, de forma de gobierno y de forma de explotar los recursos, una cosmovisión integradora, han sabido explotarla. Fíjate, se ha comprobado que la forma agrícola, por ejemplo, en México se utiliza mucho o se utilizaba mucho la construcción sobre el agua, ¿no? Que le llamamos chinampas, las terrazas que se utilizan en una gran parte de Sudamérica, en México también, y en otros continentes, ¿no? Los pueblos originarios también las utilizan. Todos estos sistemas agrícolas son resilientes al cambio climático. Eso es impresionante. Sembrar como ellos siembran y rescatar esas formas de hacerlo, se ha comprobado que es la forma más técnica, más eficiente de utilizar menos recursos hídricos, pero también soportar los cambios abruptos de clima. ¿Ok? También saben cómo conservar las superficies boscosas, que eso también es muy interesante de hablar. Voy a hablar más adelante, me voy a aguantar, tengo ganas de hablar, pero voy a aguantarme, ¿no? Un poco más adelante. Los alimentos autóctonos, ¿no? Por ejemplo, la quinoa o la quinoa, según como la conozcan, ¿no? El amaranto, la moringa, en fin, diversifica nuestra dieta. Y también son resistentes, ¿no? Al cambio climático. Soportan temperaturas extremas. Hay formas de eficientar su producción y son superalimentos, lo que se llama superalimentos. Es más,
Ustedes deben de saberlo. Muchos de estos alimentos hasta se los llevan, ¿no? Los astronautas cuando van a la Estación Espacial Internacional o van a alguna misión, porque tienen una gran cantidad de minerales, de nutrientes esenciales que permiten la subsistencia con relativa poca cantidad y además se pueden conservar de manera muy eficiente. Tienen muchas ventajas y diversifican nuestra dieta, ¿ok? Y esto es muy interesante. La ingeniería y también la arquitectura bioclimática, la arquitectura que ya incorpora una conciencia ambiental, está buscando lo que ellos ya buscaban, ¿no? Desde hace milenios, adaptarse, ¿no? A los espacios en los que habitamos y no adaptar los espacios a lo que necesitamos. ¿Me explico? Es decir, una ciudad, una vivienda, una megalópolis, un pueblo, no importa la escala de la que estemos hablando, tiene que adaptarse al espacio en el que está, no tratar de dominar la naturaleza de una forma irracional. ¿Sí me explico? Tenemos que equilibrar nuestras necesidades, nuestra protección al clima, necesidad de alimentación, de servicios básicos. Tenemos que adaptarlo en el sitio en el que estamos. ¿Ok? Todo este conjunto de experiencias en cómo gestionar el ecosistema nos lo proveen nuestros pueblos originarios, perdón. Esta vista del planeta Tierra que les estoy presentando, vista desde satélite, eh, nos, nos hace reflexionar el planeta en el que vivimos y qué es lo que tenemos que cuidar. Desde el punto de vista, solo como un ejemplo, para yo ya no alargarme, ya voy a acabar con la parte de mirar al pasado. Es un ejemplo de cómo han contribuido a la alimentación sostenible. Muchos de estos están, como se les llama en México, y les pido una disculpa, pero bueno, se puede buscar en internet, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes en cada uno de sus países? Hay más de 245 insectos que se consumen en los pueblos originarios. El guajolote, muchos pescados, mariscos. Eso ahí separé, ¿no? En ese globito, los alimentos de origen natural. Déjenme borrar eso. Mejor lo señalo. Alimentos de origen natural. También semillas, vegetales, el maíz, el cacao, el aguacate o palta también le llaman en otros países. El chile o ají, ¿no? El amaranto, nopal, algas, ¿no? Como la espirulina, que lo utilizaban desde hace mucho y se sabe que va a ser uno de los grandes alimentos del futuro. Y vamos a empezar a ver el futuro a partir de la siguiente diapositiva. El achiote, que a lo mejor no lo conocen en algunos países, ¿no? Aquí es muy común. La vainilla, ¿no? El jitomate, el tomate, ¿ok? El jitomate en México se le llama al rojo y el tomate al verde. Tomatillo le llaman en algunas zonas. Muchos tipos de hongos, champiñones, en fin, setas, los consumían ellos, tanto medicinal como desde el punto de vista de alimentación, ¿no? Y las frutas también, hay muchísimo, ¿no? La piña, el zapote, la papaya, la guanábana, hay muchísimos, ¿no? Todos estos son legados que diversifican nuestra dieta, diversifican también la explotación agrícola y nos hacen entrar en una en una dinámica de conservación de recursos y suelo muy importante. Porque estoy hablando también tanto de agricultura y qué tiene que ver con la ingeniería civil. Bueno, uno de los grandes retos, si no es que el mayor reto, es alimentar a la población, no solo en la ciudad, a la población mundial. Y la forma de alimentarla va a ser con el campo. En un futuro, y ustedes lo van a ver y lo vamos a ver seguramente antes de morir, va a ser insostenible consumir carne. Porque la carne la tienes que, o sea, el ganado lo tienes que crecer a partir de vegetales. Y es mucho más eficiente que consumamos directo los vegetales y nos empecemos a olvidar de cierto tipo de cárnicos. ¿Ok? Pero también las obras para irrigarlo es un reto que va a dominar los siguientes 30, 40 o 50 años. Seguramente lo saben, pero se los voy a aclarar. En promedio en el mundo, más del 70% del volumen de agua dulce se utiliza para la agricultura. El 70%.
Y de ese 70, más de la mitad se pierde. Nunca llega a la planta. Nunca llega de manera eficiente a la planta. Se pierde en los canales de riego, de irrigación, se pierde por infiltración, se pierde por evaporación, se pierde por evapotranspiración, ¿no? Se pierde en el sistema. Tenemos que eficientar y tecnificar nuestro campo para poder utilizar ese volumen de agua para abastecer a nuestras comunidades, a nuestras ciudades, para poder utilizarlo en muchas otras cosas que lo requerimos. Prácticamente todo, es más, todos los bienes que consumimos, que utilizamos, utilizan muchísima agua y necesitamos del agua para poder seguir subsistiendo. Y ahora viene la parte de intuir el futuro, con esto que hemos hablado del pasado. ¿Alguien quiere comentar algo hasta ahorita? Ah, no, ya estoy leyendo el chat. Creo que va a ser al final. Bueno, no importa, si quieren hacerla, háganla, no hay problema. Ahora vamos a hablar de intuir el futuro. Fíjense. ¿Por qué he hablado tanto de que el enfoque es insostenible? Bueno, el capitalismo se basa en el crecimiento. Cuando se planteó, era adecuado, ¿no? Ahora este esquema es obsoleto desde muchos puntos de vista. De hecho, la forma de manejar el capitalismo, es decir, el capitalismo per se no es malo. El problema es que ya no es adecuado porque los recursos, como los países han crecido con el paso de los siglos, los recursos se han ido agotando y cada vez son más limitados. No podemos pensar en un crecimiento infinito. No podemos pensar en un crecimiento sostenido. Tenemos que pensar en un crecimiento sostenible. En una reciente encuesta, ¿no?, que está reportada por Edelman, el 56% de la población mundial considera que el capitalismo tiene muchos defectos y causa más daño que bien, no solo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista social, económico, cultural, en todas las esferas, ¿no? La forma de medir y uno de los principales indicadores de, de la economía, ¿no? Y que también nos indica pues cuántos proyectos va a haber de infraestructura el año que viene, bla, 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 es el Producto Interno Bruto y es completamente obsoleto. Se acuñó en 1930, ¿se imaginan? Es decir, ya va a cumplir 100 años de utilizar ese indicador y es completamente absurdo porque no nos dice, no nos disgrega qué es lo que está ocurriendo en la población, ¿no? Si entra una persona multimillonaria, ¿no? Si se pone a vivir, por ejemplo, en un pueblo que tiene 30 habitantes, ¿no? Si entrara a ese pueblo y le sacáramos esa división absurda que se hace en el PIB, pues todos saldrían multimillonarios. ¿Me explico? Si dividiéramos los recursos que tienen las personas que están en ese pueblo entre el número de habitantes, pues todos serían multimillonarios, ¿no? Y no nos diría que todo ese dinero, todo ese capital se concentra en una sola persona, la persona que se fue a vivir a ese poblado de 30 habitantes. Yo sé que este ejemplo es extremo y es absurdo en realidad, pero así de absurdo es esta cuenta, ¿no? Del Producto Interno Bruto. Y también hay otra cuestión. Los países que tienen mejores indicadores económicos son los países que más insostenibles son en la cuenta de huella de carbono, en la cuenta de huella hídrica, en la cuenta de gasto energético, en la cuenta de emisiones a la atmósfera, en fin, en todas las cuentas y los indicadores ambientales. Y ahí surge, y ahora vamos a empezar a ver al futuro, muchas teorías. Una de ellas, la más famosa, es la economía de rosquilla o de la dona, ¿no? Acuñada por Raworth, que seguramente la han escuchado, ¿no? La han escuchado en muchos discursos ambientales y si no la han escuchado, pues es un buen foro para escucharla. Y los proyectos de infraestructura, y ustedes lo van a ver a partir de ahora, van a estar medidos con teorías similares a esta. Yo no estoy diciendo que esta sea, digamos, la panacea o que ya se vaya a utilizar, ¿no? A partir de ahora, no lo sé, puede ser, no lo sé. Yo simplemente no lo estoy afirmando. Pero las teorías económicas actuales, las teorías económicas de modernidad,
que definen los proyectos que se van a dar o no se van a dar, van a estar basados en economía circular, en análisis de ciclo de vida y en una concepción muy similar a la que esté ahí. Perdón porque está en inglés, la verdad ya no me dio tiempo de traducirlo, y no porque no sepa en inglés, sino porque debería de presentar todo en español, mis láminas, una disculpa. Esta es la economía de la dona. Fíjense que es muy interesante. Lo que está aquí, en la parte interior, son las necesidades básicas. Hay muchas formas de verlas. Digamos que estas son las mínimas, las esenciales. Energía, agua, comida, salud, redes, ¿no? Vivienda, equidad de género, que es muy importante, ¿no? En fin, equidad social, justicia, que falta mucho en nuestros pueblos, paz, que falta todavía más, ¿no? Educación. Todo esto son necesidades básicas. Cada país se encuentra en alguna parte de esto. Cuando el país rebasa el 100% de su necesidad básica, ¿no? Tiene desarrollo, rebasa su mínimo, su base social, tiene desarrollo. Piensen que va creciendo, por ejemplo, en cuestión de agua. Si satisface la demanda mínima, ¿no? Va a tener desarrollo. Pero si utiliza más energía, si provoca el cambio climático, si acidifica los océanos, que está muy relacionado con esto, o con los gases de efecto invernadero, todo está relacionado, si se fijan, como es el ambiente. Y si rebasa este techo ecológico, ¿no? Entonces no puede ser sostenible este desarrollo. Ahora, ¿por qué es tan famosa esta teoría? Porque clama, nos pide a cada una y cada uno de nosotros que estemos aquí, que nuestro desarrollo no transgreda este techo ecológico en ninguna de las esferas. ¿Ya lo vieron? ¿Cómo lo sabemos? Pues se tiene que medir con indicadores. Déjenme, permítanme solo un momento. Voy a salirme de la presentación, a ver si no la riego, y voy a compartirles brevemente, rápidamente, cómo se mide. Espérame. Voy a volver a compartir pantalla, pero quiero compartirte esto. No sé si lo alcanzan a ver. Voy a comparar a México, ¿no? Con, por ejemplo, un país que consuma muchísimo, el que quieran, ¿eh? Por más ecológico que piensen que es, por ejemplo, no sé, Suiza o Suecia, la que ustedes quieran. Todo lo que esté en rojo están utilizando y transgrediendo, y aquí lo pueden ver, ¿no? Por mucho, por ejemplo, en emisiones de CO2, el límite es 1.6 toneladas de CO2 por año por persona y tienen 10.2, ¿no? Y en México también la rebasamos 4.5. Me puedo ir a un país extremo, por ejemplo, un país hermano Haití, que lo tenemos en nuestro continente. Ahí está en el extremo contrario. Si se fijan, las necesidades básicas, muchas de ellas están en rojo, no están satisfechas. ¿Ok? También en México tenemos necesidades que no están satisfechas. Lo ideal es que un país esté en lo verde. La mayoría de los países, no importa cuál le pique, ¿no? Los rebasa por mucho. Por ejemplo, un país que está más o menos equilibrado es Costa Rica. También rebasa muchos aspectos, pero digamos poco. Todavía se puede corregir. Es uno de los países más sostenibles que existen sobre el planeta, no solo en Latinoamérica. ¿Ok? Eso es muy interesante, porque si se fijan, bueno, pues si tienen curiosidad, métanse, ahí está la dirección, se las voy a pegar, espérame, se las voy a pegar en el chat. ¿Qué les parece? Por si tienen curiosidad de meterse, de comparar los distintos países, que como estoy con pantalla completa me cuesta un poco más de trabajo. Ahí se los pegué, ¿no? Por si quieren verlo. Y me voy a ir de nuevo a la presentación. Ahora, esta economía de dona
se parece mucho a la cosmovisión de los pueblos originarios. Por eso les estoy diciendo que el futuro está retomando el pasado. Por eso hay que mirar al pasado para poder saber qué viene en el futuro. Esto es lo que viene en el futuro. Esto yo no lo estoy escribiendo, es lo que identifican los economistas con las teorías actuales. La propiedad debe ser distribuida. La propiedad intelectual tiene que estar basada en licencias de código abierto. Ya no podemos ser egoístas con el conocimiento, ni con la ciencia, ni con los artículos de conocimiento, ni con patentes, ni cosas absurdas. Las empresas tienen que estar basadas en cooperativas, ¿no? Y una de las soluciones a nuestros proyectos de ingeniería son las basadas en la naturaleza. La infraestructura gris por sí sola, ¿saben lo que es la infraestructura gris? Son todas las obras, por ejemplo, presas, diques, bordos, carreteras, todo lo que se construye eh, con materiales tradicionales, ¿no? Concreto, acero, todo lo que construimos, no, ya no puede ser visto de esa forma. Los proyectos de ingeniería tienen que integrarse a la naturaleza. Tenemos que hablar de soluciones basadas en la naturaleza y proyectos basados en naturaleza. Esto no lo digo yo, ¿no? Lo dice Naciones Unidas. Una ciudad, una comunidad líder en esto es Maryland, en Estados Unidos. Tiene más de 250 proyectos basados en infraestructura natural. ¿Y por qué lo digo? Porque somos responsables de mucho. Por ejemplo, esta es una imagen satelital que procesé de una presa que está al norte de México, la presa Huites. Esto es el antes, en 1992, y esto es el después, después de la operación de la presa, con todo y gasto y ecológico y todo. Fíjense cómo ha afectado, ¿no? Ese es un ejemplo de una mala gestión ambiental, ¿no? Que tenemos muchos en Latinoamérica y en Estados Unidos y en muchos lados del continente americano. Un caso exitoso, por ejemplo, es la ciudad de Nueva York, que tiene el suministro de agua superficial más grande del mundo, ¿no? Y fíjense que los gringos no son líderes en gestión ambiental, son uno de los países que más contamina el planeta, pero hay algunos ejemplos que nos hacen ver, nos dan, digamos, una esperanza, ¿no? Una luz en este torbellino de ideas. Ellos, con el sistema de agua superficial más grande del mundo, ¿no? Que abastece, que más o menos provee más de 60 metros cúbicos diarios, ¿no? O 5 millones de metros cúbicos perdón, 60 metros cúbicos por segundo, o 5 millones de metros cúbicos diarios, ¿no? A la población, que ha crecido de manera importante y comprometió la calidad del agua, ¿no? Y había dos opciones: hacer una planta gigante de tratamiento con un costo de 6,000 millones de dólares solo en la construcción, o utilizar una solución basada en la naturaleza, que era conservar las cuencas que rodeaban la ciudad, controlar la erosión, darle a los grandes propietarios de terrenos estímulos, ¿no? Pagarles por rescatar la tierra y dejar que se infiltrara y que se limpiara el agua de manera natural. Y fue lo que decidió el gobierno. Solo con 1.5 mil millones de dólares gastados en 20 años, ¿no? Lograron y logran abastecer al día de hoy esta comunidad entera, ¿no? Les voy a contestar brevemente ya para acabar la presentación. Preguntas, bueno, aseveraciones muy puntuales. ¿Hay que comer carne? No. De vez en cuando sí. Esto es el futuro. Ya no podemos seguir comiendo carne, sobre todo de animales rumiantes. ¿Qué es un animal rumiante? Un animal que tiene, por su forma de adquirir los alimentos, un estómago particionado en 4 cavidades, en 4 compartimentos, por llamarle así, y que digiere, ¿no? De manera anaerobia y produce gran cantidad de metano. El sector ganadero es responsable de casi el 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al hombre. ¿Se imaginan? El 15%. Es impresionante. Es muy diferente comerse un cerdo, un puerco, un cochino, no sé cómo le llamen, que tiene un solo estómago y entonces produce una fracción, ni siquiera el 10% de metano, sus heces fecales. También las aves, tiene una huella mucho, mucho más baja. Las emisiones de metano han aumentado drásticamente,
drásticamente. Eso no es todo. ¿Hay que consumir madera? Ustedes pueden pensar que estoy loco, pero la respuesta es sí. La respuesta es sí. Los árboles, la función de los árboles es capturar el CO2, utilizar la madera, hay que utilizarla, hay que hacer muebles, hay que heredarlos a nuestros hijos porque el CO2 está capturado ahí. No hay que utilizarlo para el papel y no hay que utilizarlo para quemar, porque los gases de efecto invernadero se, se liberan de nuevo. El CO2 que capturó, que está capturado en la celulosa, se libera de nuevo. Hay que consumir el agua de manera racional. El contenido virtual de agua en los productos es enorme, ¿no? Una playera, más una camisa como esta, tiene 4.500 litros de agua detrás de ella. Entonces hay que utilizarla hasta que ya no podamos más. No hay que cambiarla nada más por moda, ¿ok? Y hay que evitar y hacer mejores sistemas de gestión urbana. Todas estas fotos las he tomado en distintas ciudades. Fíjense nada más. Este es en una reserva ecológica, imagínense, ¿no? Entonces, eso es en lo que tenemos que pensar. Y esta es mi última lámina. Economía circular, rescate comunitario, gestionar la contaminación, hablar de trabajo remoto, que esta pandemia nos ha permitido demostrar que no tienes que estar haciendo horas nalga en una oficina para ser eficiente, ¿no? Apostar por tecnologías limpias, extraer energía de nuevas fuentes e hibridarlas, porque no hay una sola solución, ¿no?, para la energía. Y hay que entender de nuevo a la naturaleza. Seguramente las líderes de este movimiento van a ser las mujeres y una de las respuestas es el ecofeminismo. Ellas van a ser las líderes y les corresponde tomar la batuta, porque obviamente esta dominación viene, ¿no?, desde el patriarcado, esta dominación absurda de la naturaleza. Pues muchísimas gracias, les agradezco. Me extendí creo que un poco de tiempo, ni siquiera revisé cuánto tenía, pero bueno, les agradezco. Si hay comentarios, estoy a sus órdenes. Eh, bueno, hay una pregunta en el chat ahorita. Como catedrático, ¿qué cree que hace falta o qué implementaría en la formación de los futuros ingenieros civiles? Bueno, nos hace falta mucho, pero la ingeniera y el ingeniero civil, por la forma o por el tipo de proyectos que tiene que atacar, tiene que saber de muchas cosas que no sabemos, ¿no? Tiene que saber de relaciones humanas, tiene que saber de economía, tiene que saber de economía de- del agua, ¿no? Y tiene que saber muchísimo de medio ambiente. La ingeniería civil tiene que atacar los problemas ambientales y de sostenibilidad. Es decir, nos tenemos que olvidar de las áreas tradicionales, tenemos que resolver el problema de los recursos naturales para poder seguir desarrollándonos. Entonces, yo creo que las universidades deberían de excluir la parte ambiental, darle un peso mucho mayor, y un peso me refiero al 50% del conocimiento del ingeniero civil, ¿no? Si se fijan, todo tiende a eso. Ya no podemos seguir construyendo si no es de manera sostenible. Entonces, la parte de sostenibilidad, de saber manejar indicadores de sostenibilidad, de conocer los procesos químicos y físicos de cada uno de los estratos energéticos y de materia que hay en el ambiente, los tenemos que tener a la orden del día. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Este es el momento para las preguntas. Ok, hay una pregunta por parte de Eliezer. Es una pregunta muy general, pero ¿hasta qué año tenemos para corregir el daño ambiental antes de que sea irreversible, sabiendo que ya cometimos muchos daños irreversibles? Bueno, es muy buena pregunta, pero fíjense que es muy difícil saberlo, sobre todo porque hay una parte del cambio climático relacionada con procesos, digamos, abióticos, ¿no?, que no somos responsables directamente de ellos. ¿Me explico? O sea, tiene dos componentes el cambio climático. Uno que lo aceleramos, la parte antrópica, y otro que es, digamos, inevitable, ¿no? Entonces,
hay escenarios pesimistas y optimistas por esto, porque hay mucha incertidumbre en los modelos a futuro. Pero no importa qué escenario tengas, ¿no? Si eres optimista o pesimista, el cambio climático es una realidad, ¿no? Es decir, hagamos lo que hagamos, ya no podemos hacer, ya no podemos detener algunos procesos que están en marcha. Podemos darnos tiempo y comprar tiempo, ¿no? Entonces, la respuesta concreta a esto es que hay efectos del cambio climático que vamos a tener que vivir con ellos y nuestro conocimiento va a tener que adaptarse a ello, ¿ok? Y hay otros que podemos pausar y que podemos incluso evitar. ¿Hasta qué año tenemos? Ya no hay año. O sea, la realidad nos ha alcanzado. Pero hay muchos procesos, por ejemplo, dejar de emitir tantos gases de efecto invernadero. Sí tenemos fronteras, por ejemplo, el 2050, algunos hablan, ¿no? Algunos dicen que en 40 años más o menos, las reservas de petróleo, tanto probadas como por descubrir, se van a agotar. Y esto es triste, ¿no? Porque estamos apostando por eso, porque ya no hay hidrocarburos para que ya ahora sí veamos otra forma de abastecernos energéticamente, ¿no? Eso es muy triste. Ojalá eso no ocurra, ojalá. Y como ya se sabe, las alternativas energéticas, que incluso son más baratas, que utilizar el hidrocarburo, empiecen a dominar. ¿Cuál es el problema? El interés económico siempre se reduce a eso, ¿no? O sea, las grandes corporaciones de hidrocarburos quieren seguir vendiéndolos, aunque se sepa que es más barato, es más sostenible y es más humano utilizar otras tecnologías. Ok, damos paso a la siguiente pregunta. ¿Qué materiales dentro de la construcción cree que puedan ser los nuevos materiales sostenibles para reducir la construcción contaminante? Ok, eh, yo creo que las maderas de rápido crecimiento son una buena alternativa por justo lo que les digo, ¿no? Capturan el CO2 y tienen muchas ventajas. Y el agua que utilizan es directa, ¿no? O sea, se utiliza el agua para riego y ahí se queda. Sí tienen una huella hídrica importante, pero no la tienen tanto como el concreto, por ejemplo, ¿no? Ahorita hay proyectos, búsquenlos, son muy interesantes. Hay incluso edificios hechos, por ejemplo, con bambú. Nosotros como latinoamericanos lo tenemos muy relacionado con Asia, ¿no? Y decimos, no, que Asia, que no sé qué, que el bambú, que los pandas, ¿no? Los ositos pandas. No, no, no. Hay cientos o decenas por lo menos de especies americanas de nuestro continente de bambú, endémicas. El bambú es una madera de rápido crecimiento, de alta resistencia, de flexibilidad adecuada para tomar cargas sísmicas, por ejemplo, y que si se trata de manera adecuada, nos permite construir de manera muy eficiente. No estoy hablando de casas ni de chozas, estoy hablando de edificaciones importantes. ¿Ok? Esa es una. Ahí hay otras, ¿no? Hay muchos materiales, por ejemplo, los biopolímeros, por ejemplo, el uso adecuado de los metales que pueden ser reciclados de manera adecuada. Es decir, por ejemplo, las conexiones en las estructuras pueden seguir siendo de materiales metálicos, pero únicamente las conexiones, ¿ok? Y hay que hibridar estas tecnologías. Muchas gracias. Damos paso a las últimas dos preguntas. Tenemos una pregunta en Facebook y dice, ¿y en México ya se está implementando algo relacionado con lo que se describió en esta exposición? Bueno, como política, digamos, general, como políticas federales, hay poco todavía, estamos muy atrasados. Una de las ventajas de los pueblos latinoamericanos, que somos países en vías de desarrollo, es que podemos ver lo que están haciendo los países más avanzados, digámoslo así, para no cometer los mismos errores. Y eso es lo que tenemos que hacer. Me explico. Ese es uno de nuestros, que por cierto es uno de nuestros grandes errores. Tratamos de copiar muchas cosas de los países desarrollados en vez de no copiar lo que están haciendo mal, en vez de hacerlo nuestro desde lo que sabemos, desde nuestros saberes que deben de mezclar, ¿no? La identidad plurinacional. Y, y no lo hacemos, copiamos tal cual los esquemas y eso es uno de nuestros grandes errores. Entonces, hay algunos esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, se han generado manuales, ¿no? De construcción sostenible, se han generado políticas que buscan minimizar los gases de efecto invernadero, minimizar la huella hídrica, en fin, pero todavía no hay una política generalizada y sobre todo no hay una cultura intrínseca
tanto a nuestros gobernantes como a la parte técnica de la sociedad, como a la parte científica, en que tengan introyectada la cultura de la sostenibilidad. Gracias. Damos paso a otra pregunta por parte de Esteban. ¿Qué indicadores deben seguir las políticas públicas, programas o proyectos para buscar ciudades sostenibles? Si no hay tiempo de explicarlo, sería interesante conocer fuentes o casos de éxito en América Latina. Bueno, es buenísima pregunta. Seguramente no hay tiempo para contestar todo esto, pero sí les voy a pasar en el transcurso de la tarde al capítulo para que les compartan con ustedes en Facebook o algo algunas fuentes interesantes, pero definitivamente los más importantes son huella hídrica, ¿no? Huella de carbono y sobre todo más que indicador es el análisis o cómo le entramos a los proyectos. Todo lo tenemos que hacer desde el punto de vista de una economía circular. Me explico. Tenemos que empujar al sistema a que ya no cometa los mismos errores. Esta teoría de la economía de la dona y de la economía circular ya es una realidad, ¿no? Solo hay una ciudad en el mundo que ya se puso como objetivo, a eso me refiero con empujar la política a ello, entrar a esta economía, y solo hay una ciudad y es la ciudad de Ámsterdam, búsquenlo. Tiene ya como objetivo claros para 2030 y para 2050 estar en esta parte verde de la dona que les presenté. Es la única ciudad, pero es la ciudad pionera. Y esa forma tan agresiva, porque sí es agresivo hacerlo, no se crean, de decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de crecer si es que estoy viendo que estoy fuera de este techo ecológico, pues es arriesgado, ¿no? ¿Por qué? Porque para la concepción tradicional, si un gobierno no crece, ¿no? Estuvo mal gobernada la gestión, ¿no? Pero desde el punto de vista ecológico quiere decir que no estamos depredando nuestros recursos naturales. Pero les voy a compartir bastantes fuentes, se los comparto si me hacen favor de replicarlo en su página de Facebook, el capítulo, para que lo tengan todas y todos disponible. Creo que sí. Surgieron otras dos preguntas y bueno, las voy a leer. ¿Considera que la integración de los países, sobre todo en Latinoamérica, en el área de educación, pueden acelerar el proceso para llegar a cumplir estos objetivos sostenibles? Definitivamente. Que existiera una unión de países latinoamericanos, ¿no? Es más, si viéramos a Latinoamérica como un solo país, me refiero desde el punto de vista político y no para unificar nuestros sistemas de creencias, nuestros sistemas de gestión, nuestros sistemas ambientales, nos daría muchísimas herramientas para, uno, enfrentar la dominación de otros países que siempre han tenido los ojos los tienen puestos en nuestro territorio, porque la riqueza de recursos es prácticamente, no tiene competencia, si ustedes se fijan, ¿no? En nuestros países. Si nosotros nos uniéramos, hiciéramos una especie de unión de países latinoamericanos y gestionáramos dentro de nuestros saberes cada uno de nuestros territorios, tendríamos una forma de contrarrestar todas las condiciones que nos imponen las grandes corporaciones, los gobiernos que nos han dado préstamos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Podríamos combatir todas estas políticas que imponen más que proponer. Okay. Y bueno, tenemos otra pregunta. Excelente presentación. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. ¿Qué estrategia se puede seguir para lograr que las ciudades existentes se vuelvan sostenibles, sobre todo aquellas que presentan bastantes problemas de planeación desde su concepción? Bueno, una de las estrategias más importantes es propiciar, incentivar el trabajo remoto. Y para poder hacer eso no es inmediato, ¿no? O sea, no puedes decir, ¿sabes qué? Ya a partir de mañana empiezas a trabajar desde tu casa y todo. Los que puedan hacerlo lo deberían de hacer, los que no, no. Tenemos que tener políticas que apunten hacia eso, evitar desplazamientos. Si se fijan, me estoy fijando en eso. Se ha comprobado, y fue un poco forzado, ¿no? Por la situación actual de pandémica, ¿no? Pero se ha comprobado que el no desplazarse ahorra recursos de muchos tipos.
Pero entonces las empresas tienen que empezar a optar por ello. Uno, debe de haber cultura de responsabilidad personal de los trabajadores para producir desde su casa. Otra, debe de haber cultura desde el empleador de darle soporte tanto de infraestructura como de recursos para que el trabajador tenga un espacio en su casa, ¿no? No tenga que desplazarse, pero no solo en su casa, sino que haya centros, lo que llaman el coworking, ¿no? Centros comunes en donde trabajadores de diferentes empresas, sean públicas o privadas, puedan estar ahí, no tengan que ir hasta una oficina, sino centros cercanos que puedan llegar caminando, que puedan llegar en bicicleta, que puedan llegar patinando, que puedan llegar como se les dé la gana, pero puedan llegar a trabajar, no solo en su casa, sino en centros comunes, puedan intercambiar ideas. Claro, ahorita no, porque solo intercambiaríamos bichos, ¿no? Pero que puedan intercambiar ideas y que puedan crecer, incluso las empresas, que haya trabajo trans y multidisciplinario. Esa es una de las soluciones más inmediatas. ¿Por qué? Porque se ahorraría energía, se ahorraría agua, se ahorraría emisiones de gases de efecto invernadero, se ahorraría tiempo y además aumentaría la calidad de vida. Y eso, si se fijan, ya es algo mucho más global. Es decir, esta pandemia, que no la estoy aplaudiendo, pero sí ha tenido algunos eh, eh, destellos, ¿no? Que nos han enseñado que se puede llevar la vida de una forma distinta. Gracias. Y bueno, la última pregunta. ¿Cuál considera que es la alternativa más económica y sostenible en el caso de la generación de energía eléctrica? Una pregunta súper interesante. No hay una sola solución. No debemos de apostar como seres humanos por una solución. No podemos apostar por lo eólico, no podemos apostar por lo solar, no podemos apostar por una sola solución. La respuesta está en la hibridación. Tenemos que hibridar las tecnologías, tenemos que tomar el aire en donde haya suficiente, tenemos que tomar el sol en donde haya suficiente. Y definitivamente, porque digo, hasta donde se conoce ahora, la frontera teórica está prácticamente a punto de ser alcanzada de eficiencia de conversión, por ejemplo, en el fotovoltaico. Entonces, hay límites y tenemos que respetarlos, no tenemos que tratar de transgredirlos, hay que respetarlos. Y definitivamente hay una tecnología que nos va a mover en un futuro y es la tecnología del hidrógeno. Si logramos sintetizar de una manera económicamente viable el hidrógeno a partir de, por ejemplo, la hidrólisis, es decir, el agua, pero sin dejar de desperdiciar este recurso, seguramente el hidrógeno va a ser una de las grandes soluciones energéticas en un futuro. Lo van a ver que así va a ser, pero ahorita todavía no hay tecnología suficiente eh, para llamar que tiene una huella adecuada, ¿no? En muchos ámbitos. Todavía estamos en pañales, pero seguramente esa va a ser una de nuestras fuentes energéticas principales, el hidrógeno. Muchas gracias, ingeniero. Se apagó tu micro. Gracias. Y pues bueno, muchas gracias a todos los asistentes por interesarse en este evento y al maestro en ingeniería Rodrigo Takashi Sepúlveda por cedernos este espacio y compartir su conocimiento acerca de esta temática que es tan importante y novedosa como son las ciudades sostenibles. Y también agradecemos a los asistentes y les pedimos de favor que llenen la encuesta de satisfacción. Nos interesa saber su opinión y también se entregará un certificado avalado. Y bueno, los esperamos el día de mañana con las conferencias Mejora del desempeño de proyectos de infraestructura en países en desarrollo, un medio en caso ecuatoriano a las 10:30 de la mañana, uso del bambú en la construcción a las 4:30 de la tarde, túnel de viento Alianza FIDEM a las 5:30 pm. Y de cualquier forma, acabamos de enviar el cronograma del ciclo junto con los enlaces de acceso a las conferencias mediante Zoom. Y pues nada, muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día. Muchas gracias por la invitación. Les puse ahí mi correo por si alguien quiere establecer comunicación. Les agradezco mucho. Gracias por la invitación.